Sigue robando. Y ahora sí en el patio. En el primer patio puede ser acá que está un poquito más limpio. Acá está bien. I throw it your way. You're catching my vibe. I throw it your way. You're catching my vibe. I throw it your way, your way, your way. Saludos amigos, esto es Línea de Proyección, un espacio dedicado al conocimiento de la arquitectura, urbanismo y medio ambiente al servicio del pueblo arequipeño. En esta oportunidad haremos un recorrido arquitectónico hacia la rehabilitación de las residencias del centro histórico de Arequipa. Para ser más específica, estamos hablando del Tambo La Cabezona. Una de las actividades más difíciles de la profesión es la restauración arquitectónica. Además de consumir mucho más tiempo y recursos de lo que tomaría derribar un edificio y construir uno nuevo. Involucra un concienzudo estudio histórico, trabajos de elementos y espacios, un reforzamiento estructural y una recuperación y restauración. Amén de la capacidad del arquitecto de dotar el antiguo edificio con una funcionalidad acorde a los requerimientos de los tiempos actuales. Sin embargo, este proceso es mucho más meritorio cuando la puesta en valor arquitectónica es acompañada de una regeneración social. Ese es el caso que tratamos a continuación, la recuperación del Tambo La Cabezona. Y qué mejor manera de conocerlo que con la guía de un reconocido arquitecto especialista en estos temas que nos acompaña hoy en día. Nos referimos al arquitecto Willy Palomino. Vamos a verlo. And I won't stop till I reach it, babe. Sex, drugs, rock the wave. So go deep for me. I throw it your way. You're catching my vibe. I throw it your way. You're catching my vibe. I throw it your way. Bueno, hoy nos encontramos con el arquitecto Palomino, que nos va a guiar sobre la rehabilitación de la residencia de los tambos, en especial este que es el Tambo La Cabezona. Vamos a darle respecto. Del Tambo La Cabezona. Arquitecto, quisiéramos saber cuál ha sido la iniciativa o la problemática que ha visto para poder hacer esta magnífica intervención. Bueno, en el año 99, Arequipa se propuso ser Patrimonio Cultural de la Humanidad y entonces como visión de la gestión se encontraba el hecho de entender que la ciudad de Arequipa debería de ser el centro cultural más importante de la región sur del país. En ese sentido, había que recomponer toda una historia a partir de la existente, la memoria que aún todavía se preserva en muchos lugares de la ciudad de Arequipa. Y entonces esa parte de esa historia comprendía no solamente las casonas significativas de los más distinguidos vecinos de la ciudad, sino también estaba el hecho de que existían nuevos escenarios que muchas personas los conocían, como por ejemplo el Tambo, pero que no los reconocían en esa dimensión tan importante que a la humanidad le es interesante. De hecho, que la palabra Tampu o Tampu significa el lugar donde se llega y se depositan las cosas, ¿no? Esa es una expresión andina. Entonces, el Tampu puede ser un corral de animales, el Tampu puede ser una estancia temporal para los soldados del imperio de los incas. El Tampu podría ser también el lugar donde llegaban los arrieros después de sus largas caminatas con sus cargas, tras pasar los Andes o ir de la costa también a los Andes. Entonces, el Tampu era una especie de escenario místico, como una caravansera europea. Es un lugar donde llegaban, pues, al igual que los beduinos, en este caso, los arrieros. Y entonces el Tambo tiene una importancia significativa en la economía, porque articulaba el territorio. Y luego el Tambo se convierte en los primeros hoteles. Entonces la memoria tardía es que el Tambo era un hotel
pero a la vez también era una casa temporal de familias empobrecidas. Entonces todo esto configuraba pues una historia mística, porque luego el tambo también en tiempos finales era pues el famoso conventillo, el lugar donde vivía gente más pobre todavía de la ciudad y donde a veces los delincuentes solían escabullirse de la policía. Entonces el tambo era un lugar entre histórico y medio salvaje y medio peligroso. Entonces recuperar los tambos y recuperar la memoria del pasado del tambo, como esa conexión del imperio de los incas con la arquitectura española, era fundamental. Entonces aparece en el año 2000 el proyecto de recuperación de monumentos históricos y vivienda. ¿Y cuáles eran los elementos que tenían esa dualidad? Eran pues los tambos, tenían patrimonio y tenían vivienda. Entonces el programa de recuperación de los tambos era pues estratégico, porque no solamente se incorporaba a los residentes a la ciudad con una mejor calidad de vida, sino también se recuperaba un monumento que estaba vinculado a la historia de la antigüedad peruana, o sea, a la prehistoria, ¿no? Que los tambos iniciaron como una especie de almacén, ¿no? Y posteriormente cumplió una función más de vivienda, ¿verdad? Habitacional. Bien, bueno, el tambo de la Cabezona tiene una historia muy propia, ¿no? Claro. Por ejemplo, tendríamos que observar esta zona que se encuentra aquí adelante, que es una logia, o sea, es decir, es una especie de peristilium incompleto, ¿no? O sea, la casona, la quinta romana, se compone del atrio, que es el patio descubierto, el segundo patio, que es el atrio con peristilium, es decir, el patio con arquerías cubierta, y entonces esta arquitectura que se encuentra aquí, digamos, corresponde a una primera fase. Uno de los fundadores de la ciudad de Arequipa fue don Hernando Rodríguez. Entonces, Hernando Rodríguez, que sobre el año de 1540 se aloja en esta zona. Entonces, él construye parte del tambo como una residencia. Sobre el siglo XVIII, entonces el último descendiente de don Hernando Rodríguez, que es don Juan de Dios Rodríguez, vive dentro de una casa que la completa de construir y del cual incluso su testamento reza. Y entonces nos habla que la casona del siglo XVIII y presumiblemente del siglo XVII contaba con un balcón de 24 canes, que es ese balcón que se encuentra en la puerta principal, unas bóvedas sobre un patio, un segundo piso de quincha, pero lo más importante es que referencia lo que era el antiguo comedor, que es el comedor de verano, que es esta logia, y el segundo piso que tenía unos techos de teja, es decir, sobre el siglo XVIII, colonia misma, la ciudad de Arequipa no era de un solo piso, era de varios pisos, ¿no? Entonces, la evidencia de ese proceso histórico es esta primera parte del edificio, que son estas arquerías. Entonces, don Juan de Dios Rodríguez, quien fallece y no tiene hijos, le deja el testamento a uno de sus sobrinos. Y entonces este sobrino, don Araníbar Bellido, sobre el siglo XIX, cuando el auge de los molinos había llegado a su máxima plenitud, construye el famoso molino de Araníbar Bellido. Ese molino se encuentra en esta construcción, o sea, detrás de estas paredes existe la evidencia de una antigua molienda que referencia a la presencia de Araníbar Bellido del siglo XIX. Siglo XIX, la presencia del gran proyecto de Araníbar Bellido, que era concebir el edificio como parte del sistema productivo de la molienda, del trigo y sobre todo del almidón, que era uno de los productos más apreciados, ¿no? Y el desecho de ese proceso es el guñapo. De hecho, que la palabra guñapo significa desecho, ¿no? Y entonces con el guñapo se hace la chicha de jora y entonces da como resultado la chicha que luego los arequipeños la van a aceptar como propia, o sea, se va a volver castiza, ¿no? Y el símbolo, bueno, don Araníbar Bellido, cuando fallece, entonces esa propiedad pasa a los Chirinos Soto. Entonces, ¿qué los Chirinos Soto lo convierten en tambo? La evidencia del tambo es la cruz que se encuentra allí, ¿no? La cruz con esa peana de 3 pasos.
que es el símbolo inca de la Chacana. I'm on a sofa, I'm trying to get on my thoughts, but then my head's hurting and my mind's in a different place. So please, sign my certificate. I'm just playing, crack some water for me on you when you're all set. And you're looking like summer hit, the warm signs make the beat.